Había un tiempo en que la tierra respiraba en silencio, un tiempo en que ningún humano la llamaba hogar. Los bosques eran mares de verde y los mares, océanos de luz. La vida florecía en todas partes, libre, salvaje, antigua. Era el Cretácico, una era de gigantes, de criaturas tan grandes que parecían talladas por los dioses. En tierra, los triceratops vagaban en manadas bajo un sol que no conocía inviernos. En los cielos, enormes pterosaurios cortaban el aire como velas vivas. En los mares, monstruos de aletas y dientes reinaban en abismos silenciosos. Y entre ellos, en tierra, el rey indiscutible. El Tiranosaurio Rex. 2 toneladas de músculo, garras, colmillos y un instinto tan antiguo como la tierra. Era un mundo perfecto en su ferocidad. Cada criatura tenía un papel, cada latido un sentido. Los herbívoros comían los inmensos helechos y coníferas que cubrían continentes enteros. Los carnívoros cazaban al alba, cuando la luz teñía de color la sangre y el rocío. Era equilibrio, era vida, era poder puro. Y aún así, dentro de esa armonía, el destino se preparaba. Nadie entre esos seres sabía que cada paso, cada respiro, cada mirada, sería el último de un mundo. Sobre ellos, muy lejos, en la oscuridad del espacio, algo estaba cambiando. Un fragmento de roca, nacido del choque de antiguos cuerpos celestes, había iniciado un viaje. Un viaje que duró millones de años. Cruzó el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Silencioso, invisible, inevitable. Y la Tierra, sin saberlo, seguía girando, arrullada por su cielo azul. Las estaciones pasaban lentas, las montañas crecían, los océanos se movían. Era un planeta vivo, pero vulnerable. Y en esa inmensidad, bastaba un solo grano venido del espacio para cambiarlo todo. Ese grano venía en camino, y nadie podía detenerlo. Bajo ese cielo azul, la Tierra hervía de energía. Volcanes erupcionaban a lo largo de cadenas de fuego, ríos de lava dibujaban nuevos continentes. Cada sacudida, cada explosión, era un respiro del planeta. Un mundo en cambio constante, donde la vida se adaptaba, crecía, se multiplicaba. En las grandes llanuras del norte y en los amplios valles al pie de las montañas, manadas de anquilosaurios avanzaban lentas y pesadas. Las corazas de hueso brillando al sol como escudos vivos. Más al sur, grupos de hadrosaurios cruzaban los ríos. Sus llamados resonaban por los valles como cantos antiguos. En los pantanos, pequeños compsognathos se movían en grupo, rápidos y curiosos, mientras entre los helechos, depredadores más ágiles se ocultaban a la espera. En los bosques, nuevas especies de plantas florecían como nunca antes. Los insectos llevaban el polen entre flores antiguas. Y en el cielo sonaban aleteos que aún no conocían el miedo. Entre las ramas, aves primitivas probaban el vuelo. El microraptor, con plumas oscuras y brillantes, planeaba entre los árboles mientras el sol filtraba entre el follaje como luz líquida. Y bajo las raíces, minúsculos mamíferos vivían en la sombra,
Atentos, desconfiados, pero ya listos para un futuro que aún no sabían que sería suyo. Era un mundo lleno de movimiento y de voz, de nacimiento y de muerte. Un equilibrio frágil, suspendido sobre un abismo invisible. Todo funcionaba, todo vivía. Aquel mundo era tan perfecto que solo un final apocalíptico estaría a su altura. El asteroide, tras millones de kilómetros, había entrado en el vecindario de la Tierra. Entró en su campo gravitatorio y aceleró. Superó la órbita de la Luna. La ruta se inclinó hacia la atmósfera. Delante de él, el aire empezó a comprimirse y a calentarse. La superficie se volvió incandescente. Desde tierra apareció una estela continua, cada vez más luminosa. Quedaban pocos instantes para entrar en las capas más densas. Luego, se volvió fuego. Un globo ardiente que crecía minuto a minuto, viajando a más de 70.000 kilómetros por hora. Un cuerpo de 10 kilómetros, pero con una fuerza mayor que cualquier arma que el ser humano hubiera podido imaginar. Su objetivo, la península de Yucatán, en el actual México. Allí, donde el mar se curva formando un arco perfecto, el destino estaba por golpear. Bajo él, los dinosaurios vivían su última alba. Nadie levantó la vista. Nadie podía entender lo que estaba pasando. En el infierno. Un T-Rex se tambalea. El cielo empezó a cambiar de color. Manadas de herbívoros colapsan por el calor. Los pájaros dejaron de cantar. Los animales se inmovilizaron, como si la tierra misma contuviera el aliento. Luego, la luz. Un destello que oscureció al sol. Un estruendo sin eco, porque superó al sonido mismo. El tiempo se detuvo. El asteroide cruzó los últimos kilómetros de cielo en menos de un respiro. Su estela incendió la atmósfera, encendiendo el día como 1000 soles. Y luego, golpeó. El mar estalló hacia arriba, vaporizándose al instante. El impacto liberó una energía de más de 100 millones de megatones. La corteza se dobló como un velo de arena. La roca se fundió, el cielo ardió. En un radio de miles de kilómetros, nada sobrevivió. Una onda de choque recorrió todo el planeta. Los árboles se doblaron y luego desaparecieron, quemados al instante. El aire mismo se volvió llama. En el mar nació una ola de más de 1 kilómetro de altura. Astillas de roca y metal fueron lanzadas hasta los confines del mundo. El tsunami cruzó los océanos, arrasando costas a miles de kilómetros. Los mares se alzaron, luego se retiraron, llevándose todo. El planeta se transformó en un grito. Pero no había terminado. Del cielo empezaron a caer fragmentos de luz. Eran las rocas arrojadas por el impacto, que tras dar la vuelta al mundo volvían incandescentes. Pequeñas estrellas que caían por miles, iluminando la oscuridad recién nacida. Al principio fueron destellos aislados, luego una lluvia continua, incesante. El día y la noche se confundieron en un solo infierno. Tras el impacto, la Tierra ya no era la misma. La luz del sol ya no penetraba. El cielo, antes azul, se había vuelto una herida de humo y llamas.
La lluvia de rocas incandescentes continuó durante horas, luego durante días. Cada fragmento que caía encendía nuevos incendios, nuevos mares de fuego. Los bosques desaparecieron en un solo aliento. Los océanos hirvieron, levantando vapores venenosos. Los animales buscaron refugio, pero ya no existía refugio. El aire era fuego. El suelo era vidrio. En la superficie, la temperatura superó los 1000 grados. Todo el planeta se convirtió en un horno. Hasta las rocas se deformaban, escurriendo como cera. Las llamas corrían más allá del horizonte, alimentadas por el viento y el dolor. Los dinosaurios más grandes cayeron, asfixiados por el calor. Los ríos se evaporaron. Las nubes desaparecieron. Solo el sonido de los terremotos acompañaba el silencio de la destrucción. La tierra temblaba sin descanso, como si intentara librarse del peso de su destino. El impacto había abierto una herida de más de 20 kilómetros de profundidad y 180 de ancho. El cráter quedó oculto bajo el mar, pero la cicatriz ya estaba grabada para siempre en la tierra. Las ondas de choque dieron la vuelta al mundo varias veces, rebotando entre océanos y montañas. En pocas horas, ecosistemas enteros desaparecieron. El día se volvió negro, y en la oscuridad cayó la ceniza, un polvo fino y denso que lo cubría todo. Se posaba sobre los mares, los cuerpos, las montañas, sobre los ojos abiertos de los gigantes. Era el polvo del final. Y, aún mientras todo ardía, algo sobrevivía. Bajo tierra, en los ríos, en las madrigueras, pequeñas vidas resistían. Insectos, anfibios, mamíferos. Criaturas olvidadas que nadie había mirado. Se escondían en el barro, en los troncos, en los huecos entre las rocas. Y en esa oscuridad empezaba a formarse el futuro. El polvo levantado por el impacto quedó suspendido en la atmósfera durante meses, luego durante años. Bloqueaba la luz del sol. El día y la noche se confundieron. El mundo entero cayó en un crepúsculo eterno. Las temperaturas se desplomaron. El calor del planeta se perdió en el espacio. El viento llevaba consigo cenizas, azufre, muerte. La fotosíntesis se detuvo. Las plantas, sin luz, empezaron a morir una tras otra. Los herbívoros ya no encontraron nada que comer. Y cuando cayeron ellos, también los depredadores los siguieron. El Tyrannosaurus Rex, que antes dominaba las tierras, vagaba entre árboles carbonizados buscando algo que devorar. Los Triceratops, antes en majestuosas manadas, estaban ahora solos, lentos, cansados. El hambre los consumía, el frío los doblaba. La tierra se había vuelto una tumba helada. En el mar, las algas desaparecieron. Las cadenas alimentarias colapsaron. También los antiguos monstruos marinos se extinguieron, ahogados por un silencio líquido. Y así, uno tras otro, los gigantes se desvanecieron. No en un día, sino en un tiempo lento e implacable. Cada especie dejó un último paso, un último aliento, una última mirada. La tierra, que antes rebosaba vida, ahora respiraba solo ceniza. Pero bajo ese manto gris, algo aún se movía. Allí, en la oscuridad, latía el primer corazón del futuro. Pasaron años, luego décadas. El polvo empezó a posarse lentamente. El sol volvió a filtrarse,
débil, entre nubes de muerte. Y el hielo comenzó a derretirse. Sobre la Tierra, ya muda, se posó la primera luz del nuevo mundo. Un mundo sin dinosaurios. Un mundo a la espera de empezar de nuevo. Al principio solo hubo silencio. Luego, un soplo. Una brisa leve atravesó las llanuras grises, levantando la ceniza como polvo de oro. El sol, pálido y distante, volvió a calentar la tierra. Las primeras gotas de lluvia lavaron el suelo ennegrecido. El agua entró en las grietas de la tierra y allí debajo encontró semillas olvidadas. Con pasado reptil, evolución en acción. Y esas semillas, contra toda lógica, germinaron. La vida regresó. Despacio, tímida, frágil. Musgo sobre las rocas. Helechos entre los troncos quemados. Pequeñas flores que abrían sus pétalos hacia una luz nueva. La tierra volvió a respirar. Los insectos reaparecieron primero, seguidos por los reptiles más pequeños. Las aves que sobrevivieron. Y los mamíferos que habían esperado en la oscuridad. Los que antes vivían ocultos, ahora dominaban las llanuras. Donde antes caminaban los gigantes, corrían criaturas ligeras, ágiles, silenciosas. El mundo había cambiado para siempre. Las eras de los reptiles habían terminado. Comenzaba la era de los mamíferos. La oscuridad se disolvió. La luz volvió a llenar el cielo, como si el tiempo hubiera retomado el aliento. El planeta, herido y transformado, empezó a sanar. Las montañas siguieron creciendo. Los océanos se movieron. Los vientos redibujaron los desiertos como manos invisibles que recrean el mundo. Y con ellos, la vida volvió a danzar. No fue la misma de antes. Era nueva, distinta, más frágil, pero también más inteligente, más adaptable. La Tierra no había olvidado lo ocurrido. Lo llevaba grabado en sus rocas, en los fósiles, en los huesos enterrados bajo millones de años de silencio. Cada vez que hoy caminamos sobre una montaña, o recogemos una piedra antigua, caminamos sobre la memoria de aquel día, el día en que la Tierra se detuvo. La extinción de los dinosaurios no fue solo el fin de una era, fue la chispa que encendió la siguiente. Porque de aquella destrucción nacieron las semillas de nuestra historia. Millones de años después, en esas mismas tierras, aparecerían las primeras criaturas capaces de mirar el cielo y preguntarse de dónde venían. Criaturas capaces de recordar, de construir, de soñar. Nosotros... Con mi mano conecto al espíritu. Nuestras vidas, en la piedra. El impacto de Chicxulub no destruyó la vida, la transformó. Y en ese instante, en ese segundo de pura devastación, comenzó un tiempo nuevo. Un día, quizá, también nuestra civilización terminará. El cielo volverá a oscurecerse, las mareas cambiarán, las estrellas arderán en otros lugares. Pero la vida encontrará un camino. Siempre. Porque la vida no se rinde. Se transforma, se adapta, vuelve a empezar. Y así, el tiempo, que un día se detuvo, ha seguido corriendo hasta nosotros. No fue el fin de la vida. Fue solo el inicio de nosotros.